El camino del equipo Cuba hacia el Clásico Mundial de Béisbol volvió a llenarse de tensión y polémica tras conocerse que la delegación sufrió 8 bajas debido a la negación de visas para ingresar a Estados Unidos. Aunque la noticia generó preocupación inmediata entre los aficionados, se confirmó que ningún jugador del roster oficial fue afectado, por lo que la nómina competitiva se mantiene intacta. Sin embargo, el impacto organizativo y técnico podría sentirse más de lo que muchos imaginan. Entre los nombres revelados aparecen varios funcionarios del sistema deportivo cubano y una ausencia que sí toca directamente el funcionamiento del equipo en el terreno: el legendario ex lanzador Pedro Luis Lasso, quien formaba parte del cuerpo técnico como coach de picheo. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del trabajo con serpentineros eran considerados piezas clave en la preparación del staff, por lo que su ausencia podría complicar la estrategia en una de las áreas más sensibles del conjunto. El resto de las bajas corresponde a figuras administrativas y directivas vinculadas al deporte en la isla, entre ellas el vicepresidente del INDER, Raúl Fornés, y el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez. Aunque su rol no influye directamente en el rendimiento dentro del terreno, la situación reaviva el debate sobre la estructura organizativa que acompaña a la selección nacional en eventos internacionales. La ausencia de estos funcionarios también ha generado reacciones encontradas entre los seguidores del béisbol cubano. Algunos consideran que la reducción del componente burocrático podría incluso beneficiar el ambiente del equipo, permitiendo mayor enfoque en lo deportivo. Otros, en cambio, señalan que estas situaciones reflejan problemas estructurales que continúan afectando la estabilidad y la planificación del béisbol en la isla. Este episodio se suma a un contexto ya complejo, donde muchos analistas han colocado a Cuba entre los equipos con menos profundidad de cara al torneo. La falta de talento proveniente de ligas profesionales, las limitaciones organizativas y ahora las complicaciones logísticas alimentan la percepción de que el reto competitivo será enorme. A pesar de todo, el grupo mantiene su calendario y sus aspiraciones de avanzar de ronda, confiando en la entrega de sus jugadores y en la motivación que siempre genera representar al país en un escenario internacional. El torneo será la prueba definitiva para medir no solo el talento disponible, sino también la capacidad del equipo para sobreponerse a un entorno lleno de dificultades. Ahora el debate está servido entre los fanáticos. Con tantas complicaciones fuera del terreno, ¿crees que el principal problema del equipo Cuba es el nivel de sus jugadores o la estructura y organización que rodea al béisbol en la isla? El equipo Cuba sufrió un duro revés en su más reciente presentación de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol tras caer 6-1 ante la selección de Nicaragua en el tercer juego de una serie pactada a 4 desafíos. Con este resultado, el tope quedó igualado, aumentando la presión sobre el conjunto antillano, que busca ajustar detalles antes del inicio de la competencia oficial. El partido estuvo marcado por el dominio absoluto del picheo nicaragüense, que limitó la ofensiva cubana a apenas 6 imparables y una sola carrera. Desde los primeros innings, el abridor Yoenis Llera enfrentó dificultades para contener el ataque rival, que aprovechó cada oportunidad para tomar el control del marcador y no soltarlo más. A partir de ese momento, el juego se inclinó claramente del lado centroamericano. El relevo cubano tampoco logró frenar el avance del rival en los momentos clave. A pesar de algunos buenos pasajes individuales, errores defensivos y falta de ejecución permitieron que Nicaragua ampliara la ventaja hasta colocar el marcador 6-0. Las fallas en los jardines y situaciones mal manejadas en el cuadro evidenciaron problemas de concentración que el equipo deberá corregir con urgencia si aspira a competir al más alto nivel. La única anotación de Cuba llegó en la séptima entrada, cuando Ángel Echevarría conectó un doble que impulsó la carrera del descuento. Sin embargo, la reacción fue insuficiente ante un picheo rival que se mostró sólido de principio a fin. En general, la ofensiva volvió a mostrar falta de consistencia, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico en esta etapa de preparación. A pesar del resultado negativo, la jornada dejó una noticia positiva: el esperado debut del estelar cerrador Raidel Martínez. El derecho lanzó el noveno inning sin permitir hits, ponchó a un rival y dominó con autoridad, mostrando el nivel que lo convierte en una de las principales cartas del bullpen cubano para el torneo internacional.
Su presencia fortalece una zona del equipo que será determinante en juegos cerrados, especialmente ante selecciones con ofensivas de alto calibre. Sin embargo, el desempeño colectivo dejó claro que Cuba necesita mejorar en defensa, producción ofensiva y manejo de situaciones de presión si quiere aspirar a avanzar de ronda. Con un último compromiso pendiente en la serie, el equipo buscará cerrar su preparación con mejores sensaciones y mayor estabilidad en el terreno. El margen de error se reduce y cada juego se convierte en una prueba clave para evaluar el verdadero potencial del grupo. Ahora la gran pregunta para el debate. Viendo el rendimiento reciente, el mayor problema del equipo Cuba es la falta de ofensiva o la inconsistencia del picheo y la defensa en los momentos decisivos. Una noticia impactante sacudió el entorno del béisbol cubano y generó una fuerte reacción entre los seguidores del Clásico Mundial de Béisbol. El lanzador Yusniel Padrón Artiles, quien formaba parte de la reserva del Team Acere, fue arrestado en Miami tras enfrentar acusaciones graves que ahora ponen en duda no solo su futuro deportivo, sino también su libertad. El serpentinero fue detenido el pasado 19 de febrero en el condado de Miami-Dade, según registros oficiales del Departamento de Correcciones y Rehabilitación. Las autoridades lo acusan de tráfico de cocaína y posesión de un arma de fuego, cargos que en el estado de Florida son considerados de alta gravedad y conllevan sanciones severas. De acuerdo con los reportes judiciales, el pelotero habría rentado un inmueble con el objetivo de realizar actividades relacionadas con sustancias controladas. En el proceso inicial se le permitió una fianza de $2.500 por uno de los cargos menores, pero el delito principal de tráfico armado quedó bajo la condición de no bond, es decir, sin derecho a fianza mientras espera audiencia ante un magistrado. El panorama legal es extremadamente complicado. En Florida, el tráfico de cocaína está regulado bajo estrictas leyes que establecen sentencias mínimas obligatorias dependiendo de la cantidad incautada. Cuando el delito incluye el uso o posesión de un arma, la acusación puede escalar a una felonía de nivel superior, con penas que van desde varios años de prisión hasta cadena perpetua en los casos más graves. Más allá del ámbito judicial, el impacto deportivo también es significativo. Padrón Artiles había integrado recientemente el equipo nacional en el Premier 12 de 2024 y participó en la Serie de las Américas en 2026. Aunque no logró un puesto en el roster final del Clásico, permanecía en la reserva y podía ser convocado ante cualquier imprevisto. Para el Team Acere, la situación representa otro golpe en medio de un proceso de preparación que ya enfrentaba bajas, ajustes y polémicas. Lo que parecía una posible oportunidad para el lanzador de regresar al primer plano del béisbol internacional se derrumbó en cuestión de horas. El caso también abre un debate más amplio sobre la responsabilidad y la presión que enfrentan los atletas fuera del terreno, especialmente cuando sus decisiones personales pueden afectar no solo su carrera, sino también la imagen del deporte que representan. Ahora surge una pregunta que seguramente dividirá opiniones. ¿Deben las federaciones ser más estrictas en el control y seguimiento del comportamiento personal de sus jugadores fuera del terreno? ¿O cada atleta debe asumir por completo las consecuencias de sus decisiones sin intervención institucional? La eterna comparación entre dos gigantes del béisbol cubano volvió a encender el debate entre aficionados y especialistas. Esta vez, las declaraciones de Luis Giraldo Casanova reavivaron la polémica al referirse de forma directa a la discusión entre Yuli Gurriel y Omar Linares, dos de los antesalistas más importantes en la historia del béisbol nacional. Casanova, considerado una de las voces más respetadas del deporte en la isla y recordado como uno de los grandes ídolos de Pinar del Río, no dudó al emitir su criterio. Con una frase contundente, aseguró que, por muy bien que haya jugado Gurriel, nunca llegará al nivel histórico de Linares. Sus palabras generaron una oleada de reacciones en redes sociales y espacios deportivos, dividiendo opiniones entre quienes respaldan su postura y quienes defienden la carrera del ex Grandes Ligas. El debate no es sencillo, sobre todo porque ambos jugadores brillaron en contextos y épocas diferentes.
Linares, conocido como El Niño, dejó números impresionantes en el béisbol cubano durante 20 series nacionales. Su promedio ofensivo de 3.68 sigue siendo el más alto en la historia del torneo, acompañado por 2.195 hits, 404 jonrones, 1.221 carreras impulsadas y 246 bases robadas. Su dominio fue tan consistente que muchos lo consideran el pelotero más completo que ha pasado por la pelota cubana. Por su parte, Gurriel también tuvo una destacada trayectoria en Cuba, donde jugó 15 temporadas y dejó average de 3.37, con 282 cuadrangulares, más de 1.000 carreras impulsadas y un rendimiento ofensivo sobresaliente. Sin embargo, su carrera dio un giro importante al emigrar y establecerse en las grandes ligas, donde logró algo que Linares nunca tuvo la oportunidad de hacer: competir al máximo nivel del béisbol profesional. En MLB, Gurriel ganó 2 anillos de Serie Mundial, un Guante de Oro y un título de bateo, consolidando su legado a nivel internacional. Precisamente ahí radica el punto más polémico del análisis. Mientras algunos consideran que el dominio de Linares en Cuba es incomparable, otros creen que el éxito de Gurriel en el mejor béisbol del mundo le da un valor especial a su carrera. Al final, más que una comparación estadística, el debate parece responder a preferencias personales, generaciones y contextos distintos. Ahora, la discusión queda abierta para los aficionados. ¿Quién tuvo realmente la mejor carrera? ¿El dominio histórico de Linares en Cuba o el impacto internacional de Gurriel en las grandes ligas?